vamos a comenzar con nuestra clase. Ujú. Y nos estamos preparando para comenzar. ¿Ok? El objetivo de esto es buscar al Espíritu Santo de Dios de tal modo que nosotros podamos tener una amistad con Él. Ujú. Este, y esto para nosotros poder tener una amistad depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra dedicación, depende de nuestro querer. Acuérdense que Él en la palabra nos dice que Él pone el querer como las cosas por su buena voluntad. Yo les pido, alguien tiene el micrófono. Yo les pido que pongamos atención en esta clase porque es una clase que va a dejar muchísimo aprendizaje. Yo estuve orando muchísimo este tema porque, ¿saben? Yo creo que el Espíritu Santo de Dios es lo que está en nosotros, ¿ok? Y vamos a ver lo que Él nos dice. Precioso Espíritu Santo de Dios. Recordemos que nosotros somos la morada del Espíritu. Recordemos que veíamos la clase pasada que nosotros lo tenemos que dejar ser en nuestra vida. Y esto de dejarlo ser, la verdad que impactó toda mi semana porque yo he estado pensando en esto y yo le he dicho, Espíritu de Dios, ¿cómo te dejo ser en mi vida? ¿Cómo te dejo obrar? ¿Cómo te dejo que seas tú haciendo esta obra? Y vamos a ver lo que hemos encontrado. Precioso Espíritu de Dios. Primero, el Espíritu de Dios es una persona, ¿ok? Y vamos a ver exactamente en la Trinidad cómo funciona esto. Y en 2 de Corintios 1:22 nos dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Vimos la clase pasada que Él nos selló con su Espíritu. Y un sello no se puede quitar. O sea, por más pecado que haya en nuestra vida, por más cosas que pueda haber en nuestra vida, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Es lo que hablaba a mi mente, a mi corazón estos días, es que Él siempre está. Él siempre está. Y es como si estuviéramos en una reunión, imagínense una reunión y, y nosotros estamos ahí. Y nadie nos hace caso y todos están platicando, pero nadie nos hace caso. Muchas veces es lo que sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, está con nosotros, pero nosotros somos los que lo tenemos que integrar. Así como este ejemplo que les he dado de que estamos todos reunidos, y nadie nos hace caso, nadie nos integra en una plática. ¿Cómo nosotros nos sentimos? Es lo mismo que sucede cuando nosotros no integramos al Espíritu de Dios. Es necesario que nosotros lo integremos en cada una de las áreas de nuestra vida. En 2 de Corintios, igual en el capítulo 22, es Dios quien nos capacita. Es Dios que nos capacita, aquí seguramente hubo un error es el 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones como una garantía de lo que Él prometió. O sea, Él aquí nos está diciendo que su Espíritu Santo es lo que nos da la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Creación es todo, pero los que tenemos el Espíritu de Dios y nos movemos mediante el Espíritu de Dios, somos hijos. Por medio de Él, ustedes los gentiles, o sea, nosotros, acuérdense que hay dos religiones, únicamente, prácticamente, en el Antiguo Testamento, que es el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que es el cristianismo. Y ahí se han hecho muchísimas cosas. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento los judíos eran el pueblo de Dios y siguen siendo la nación santa de Dios. Pero los que no nacían dentro del judaísmo eran los gentiles. Entonces, esto es lo que dice Efesios 2:22. Por medio de él, ustedes los gentiles
también llegan a formar parte de esa morada, donde Dios vive mediante su espíritu. O sea, Él nos está diciendo que mediante nuestro cuerpo, Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. Uh-huh. Nosotros debemos comprender y entender que Él vive en nosotros, en nuestro corazón. Ajá. No vive en edificios como lo veíamos la clase pasada, sino que Él vive dentro de nosotros. Él es en esa omnipotencia, en todo, por eso Él sabe, Él comprende, Él entiende, Él sabe tus sentimientos, Él conoce todo lo que nosotros vivimos, porque Él vive en nosotros. Él conoce lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros incluso antes de decir, estamos por decirlo, porque Él vive en nosotros. O sea, Él nos conoce, pero aquí hay algo maravilloso, porque dice, somos la morada del Espíritu. O sea, aquí seguimos insistiendo en que nosotros somos ese cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Fíjate bien lo que significa en griego el término morada, como una derivación del verbo griego meno, que significa la relación permanente, vital y sin interrupción. O sea, morada en griego es una relación constante, interrumpida, permanente, que no se interrumpe. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que aunque nosotros nos portemos mal y estemos en la fiesta o en el reventón o en lo que sea, el Espíritu Santo ahí va con nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que su palabra y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Él nos da el Espíritu Santo de Dios y donde quiera que tú vas, tú eres portador del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, Él prometió que nos iba a dar el Espíritu Santo y Él nos selló con su Espíritu. Cuando nosotros tenemos ese sello que nos distingue como hijos de Dios, en ese sello, aunque hagamos lo que hagamos, antes en el Antiguo Testamento, de hecho el Salmo 51 dice, no apartes tu espíritu de mí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se vivía diferente a lo que hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Y esto ahorita lo vamos a ver un poquito en la Trinidad para que quede el tema más claro. Pero recuerden esto, que Él no tiene sombra de variación. Y si Él dice que nosotros somos morada, recuerda que la morada en el griego es ese lugar vital de permanencia y de perseverancia donde Él está. O sea, Él no se va a ir de tu vida porque tú y yo nos portamos mal, porque tú y yo hagamos algo indebido. Su espíritu va a estar con nosotros. Hoy, siempre y hasta el día de Jesucristo va a estar su espíritu con nosotros, ¿no? Nosotros somos esa morada. Yo creo que aquí es importante que nosotros para poder digerir esto espiritualmente estemos repitiendo, que nosotros somos esa morada, que nosotros somos, o sea, repítelo en voz alta, yo soy la morada del Espíritu de Dios, Él es el que habita en mí, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, es el que me capacita, Él es el que me ayuda, Él es el que me ayuda a hacer las cosas. Y sabes también algo bien importante, Él es el que nos capacita para ser lo que Dios dice que somos. Nosotros, ay Dios mío, aquí en este libro, viene escrito todo lo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces nosotros no lo podemos hacer. ¿Sabes por qué no hacemos esto? Porque ni siquiera sabemos lo que nosotros necesitamos o podemos hacer. Y hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y muchas veces todas las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida es porque no le damos el lugar al Espíritu de Dios. Y, y yo pensaba, ¿no? O sea, una vida cristiana es vivir que nosotros estamos conscientes de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros.
creo que como iglesia es importante que nosotros podamos discernir, podamos entender en nuestro corazón que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que abrió el mar, es el mismo Espíritu que detuvo el sol por 24 horas para que su pueblo pasara. Es el mismo Espíritu que abrió el río Jordán. Es el mismo Espíritu que tenía Jesús que sanó a los ciegos. Es el mismo Espíritu que levantó a un Lázaro de una tumba. Es el mismo Espíritu que, que le dio de comer a 5,000 personas. Es ese mismo Espíritu. Ujú. Entonces, a veces nosotros en nuestra vida vivimos, eh, y fíjate lo que dice aquí, el Espíritu vive en ti y en mí, y es el que vivifica nuestros cuerpos mortales, en Romanos 8:11. En las batallas diarias, en el trabajo, en la comunicación con personas difíciles, en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, en la necesidad, en tiempos de conflicto, de escasez, etcétera. En lo que sea, Él nos capacita para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sabe sobre todo que actuar. Ajá. Él Él mora en nosotros y Él es la fuente de conocimiento y de sabiduría. Y Él nos capacita para nosotros tener las respuestas asertivas, para tener la guía necesaria, para tener una vida fructífera. Pero solamente es necesario que nosotros podamos entender, ajá, que Él está a nuestro alcance y integrarlo, reconocer, actuar, andar en ese reconocimiento que Él realmente está en nosotros. Ujú. Formar una relación. ¿Me ayudas, papi? Formar una relación. Mientras más te entregues a sí mismo, más lo experimentarás. Él es real. Piensa y medita en su continua e interrumpida presencia y poder para cumplir y llevar una vida plena. Ajá. Aquí la salvación, recuerda que así, la salvación, como muchas cosas, es individual. Y aquí requiere de tus ganas, requiere de cuánto tu empeño le pongas en querer tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Ujú. Y esto, ¿qué es lo que nos lleva? Esto es lo que el Espíritu de Dios habla. ¿Me ayudas con el agua? Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hablaba a mi vida el domingo cuando yo me desperté. El domingo cuando yo despierto, después de haber orado el sábado, yo le decía, ¿cómo explico esto? Porque no sé hacerlo. Ajá. Y él me decía, es que es la Trinidad, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, fíjense bien en esto, porque esto está extremadamente, pero así, extremadamente interesante. Dios es Dios Padre, y Dios Padre en la Trinidad son tres, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sigue siendo Dios. ¿Cómo? Supongamos, el agua, ¿ok? El agua es H2O. ¿Estamos de acuerdo que siempre? Ajá. Si tú ves esto es agua. ¿Sí o no? Esto sigue siendo agua, ¿ok? Si tú, ajá, ves esto, ajá, esto es agua en un estado de hielo, o sea, lo que es sólido. Entonces, esto, aunque yo lo muerda, sigue siendo agua, aunque tú lo pongas en un vaso, sigue siendo agua. Ajá. Y no sé si alcanzan a ver el vapor. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Creo que sí o no. A ver, ¿se alcanza a ver el vapor de la taza? Bueno, imaginen que sale un poco de vapor de ahí, no se alcanza a ver. Bueno, pero el agua caliente también sigue siendo agua, ¿ok? Entonces, aquí, a ver, préstame esto. Mira, ya me trajo mi esposo la tetera, entonces vean, si sacamos el agua, acá, ahí,
Ajá, sigue siendo agua, pero ahí se ve un pequeño vapor. No sé si lo alcanzan a distinguir. Ujú. Entonces, él me decía, el agua sigue siendo agua, líquida, sólida o en vapor. Ujú. En estos tres aspectos diferentes, el agua es agua. Y Dios son tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ujú. Y esto venía a mí de un modo tremendo el domingo en la mañana. Y yo le decía, ¿cómo? Porque yo no entiendo. Y ahí te va. Padre. En el Antiguo Testamento, el Padre se glorifica prácticamente todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban los tres. Estaba el Padre, estaba el Hijo, porque muchas cosas del Antiguo Testamento se confirman en el Nuevo Testamento. Y el que ejecutaba prácticamente todo era el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es el que se movía. El Espíritu de Dios lo tenían ¿quiénes? Los sacerdotes, la tribu de levitas, que la tribu de levitas, recuerden que eran los, todo el sacerdocio, los que recibían los diezmos, las ofrendas, los que hacían los altares para Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre, moviéndose, porque Él lo dice con todos sus nombres, ¿no? Con todas sus virtudes, como el Shaddai, como el Rohi, como el Adonai, como el Creador, como el Elohim, como tantos nombres que Él tiene, Él se glorifica en diferentes partes del Antiguo Testamento. Pero si ustedes observan, el Antiguo Testamento siempre dice el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, que es Jesucristo, en Mateo, cuando él se está bautizando en agua, que por cierto, híjole, ha sido de las experiencias más hermosas que yo he vivido en mi vida, cuando él se bautiza en agua, es cuando en ese momento cae el Espíritu Santo sobre Jesús, representado en una paloma. Aquí es la primera vez en el Nuevo Testamento que se muestra el Espíritu Santo. Uh-huh. Y el Espíritu Santo es cuando Jesús entra, porque fíjense, ahí pasa un tiempo, Jesús entra porque dice, él fue llevado por el Espíritu Santo a un ayuno de 40 días. Cuando él salió, Jesús sale de ese ayuno de 40 días, Jesús regresa lleno del poder del Espíritu, pero lleno del poder del Espíritu para empezar su ministerio, lleno del poder del Espíritu Santo. Ajá. Y tenemos ahorita el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Es como si me dijera, Dios Padre, uh-huh, es Antiguo Testamento, Hijo es Nuevo Testamento, y hoy es la continuación de los hechos, con el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Le pido al Espíritu de Dios que dé testimonio de esto, porque yo sé que esto que yo estoy hablando no procede de mí. Y te voy a decir por qué. Porque él venía a mi mente todo esto. Cuando Jesús ascendió, él dijo, vendrá el Espíritu de Dios. Quédense aquí, el Espíritu de Dios vendrá. Ajá. Vendrá sobre ustedes. Ese Espíritu está en ti y en mí. Un espíritu de poder. Ajá. Yo he estado meditando en todo esto y yo he notado algo. Ajá, que es como si nos hubiéramos enfocado mucho en aprender de Jesús, mucho en aprender de Dios, y no nos hemos enfocado en aprender del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Jesucristo, porque así lo dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a ver en el recorrido de la clase, el sustento bíblico que yo tengo de esto. Ajá.
Entonces, cuando nosotros podamos entender que el Espíritu de Santo es ese mismo Espíritu que hace poder, que tiene ese poder para levantar a los muertos, para sanar enfermedades, es ese mismo poder. Ajá. Y ese Espíritu es el que vive en ti y en mí. Jesús, cuando Él ascendió, Él dijo, vendrá el Espíritu de Dios. Y ustedes pueden ir a las naciones, vayan, enseñen la palabra, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No se glorian, dice, porque el Espíritu, los espíritus malignos los obedecen, sino porque está escrito tu nombre en el libro de la vida. Fíjate bien, yo creo que es necesario, y lo que viene a mi corazón es esto, es necesario que le demos más que importancia al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo claramente, les enviaré al Consolador, les enviaré al que les va a ayudar, les voy a enviar al que va a estar con ustedes. Y única y exclusivamente, hermanos, esto es por convicción, esto es por creerlo. Ajá, es como si me dijera, son tres personas, o sea, no es como si me dijera, son tres personas diferentes y son tres tiempos diferentes. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Jesús hizo una gran obra porque Jesús vino a enseñarnos tantas cosas, ajá, porque Él vino a enseñarnos, es más, el cómo comportarnos, su carácter. Él nos enseñó tantas cosas, Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador, que hay un versículo que dice, es que los tres comparten la misma gloria. Los tres es el mismo poder, así como el agua. Como el agua es lo mismo líquida, es lo mismo en hielo y es lo mismo en vapor, no deja de ser el agua, Dios, los tres partes de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, sigue siendo Dios. Ajá. Sigue siendo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Bien dice su palabra que la tierra es el estrado de sus pies, ¿no? Entonces, aquí, de verdad, yo le pedía perdón y yo le decía, Espíritu de Dios, perdóname, perdóname por, por no haberte integrado más en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque si yo sé que si nosotros lo integramos más en nuestra vida, ¿sabes? Lo vamos a poder ver más. Lo vamos a poder ver más en las cosas que nosotros hacemos todos los días, en todo el tiempo. Yo no sé qué relación tú tengas con el Espíritu Santo de Dios, pero ¿sabes? Esto a mí me movió y yo le pido que Él dé testimonio de esto en el nombre de Jesús y yo le pido que Él sea testificando lo que yo estoy diciendo. El agua no deja de ser agua y Dios no deja de ser Dios. Pero creo que hoy es nuestro tiempo de vivir en el poder del Espíritu. Es el tiempo de acercarnos a Él, de crear una relación que sabes que nos lleve a lo sobrenatural, que nos lleve a vencer con la enfermedad, a vencer la soberbia, el ego, el egoísmo, la arrogancia, a vencer la pobreza, la ruina. ¿Sabes? Porque Jesús venció con todo esto. Jesús venció con con toda la maldad, con todo el daño. Es necesario que nosotros hagamos al Espíritu Santo de Dios nuestro amigo para poder caminar en el poder de su Espíritu, en esa guía, en ese amor, en esa renovación. Por eso lo dice, el Espíritu es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y te estoy hablando del Espíritu de Dios Padre y del Espíritu de Jesucristo, porque Él es lo mismo, nada más que Él lo dijo claramente. Vendrá sobre ustedes el Espíritu. Me tengo que ir, dice aparte. Me tengo que ir a preparar una morada. Y les conviene que yo me vaya. Así lo dejó escrito. ¿Sabes por qué nos convenía que Él se vaya? Porque Jesús como hombre iba a estar en un solo lugar. Como espíritu puede estar contigo y en mí, puede estar en todos lados.
y puede estar cuidándonos. ¿Sabes quién es el que te cuida, el que te protege? Que no choques, que no te roben, el que cuida y el que protege a tus hijos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes quién es el que te abre las puertas de oportunidades? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes quién es el que escucha tus oraciones? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes quién es el que te levanta del dolor, de la tristeza, del luto, de la amargura? El Espíritu Santo de Dios. Porque Él lo dijo claramente. Se los enviaré y será su consolador. Se los enviaré y Él los guiará. Pero sabes, nosotros no lo estamos integrando a nuestra vida. Y yo le decía, perdóname, Espíritu Santo de Dios, perdóname porque no te he podido guiar, perdóname por ser ignorante y no hacerte parte de mi vida, en mis pensamientos, en mi mente, ¿sabes? Y es algo que yo vengo de una iglesia, bendita Centro de Vida Lomas, en México. Y sabes, Centro de Vida Lomas es una iglesia que estudia muchísimo el Espíritu Santo. Pero cuando yo tenía este conocimiento y esto llegó a mi vida el domingo, yo decía, perdóname por no integrarte, perdóname por no hacerte partícipe de esto, perdóname por no llevarte en mi mente todos los días, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, es cuando abres la puerta para que el Espíritu de Dios esté en ti. Y esto es lo que Él hablaba a mi vida. Sí podemos comprender cómo su espíritu, y Él lo dejó el dicho, les dejo mi espíritu, vendrá con ustedes y traerá poder. Y Él no limitó ni dijo que el poder para qué. Él dijo poder. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y a las cosas que Jesús hizo, dices, wow. O sea, yo pensaba en lo del tapete, ¿no? Cuando le dice, ok, pues que caiga el rocío, confírmame que en la mañana está el rocío en todos lados menos en el tapete. Y al siguiente día viceversa. Y Dios lo hacía. Y era tal vez capricho de un profeta sabiendo que confirmando si era la de Dios o de no, si era de él o de no. Salomón, o sea, otro, wow, ¿no? Que dices, ¿cómo cayó con la tentación de una mujer? Pero todo lo que Salomón hacía, lo hacía con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y entonces aquí es cuando nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios, que esto sea revelado a nuestra vida. Porque la plenitud del Espíritu en tu vida empieza con la fe. Y esto fue otro tema que le estuvo hablando conmigo. Y vamos a escuchar un poquito. Yo estoy leyendo un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo. De ahí hay un poco de información sobre todo esto de la comunión. Y quiero compartirlo con ustedes porque este versículo de verdad que es tremendo. Escucha lo que dice 2 Corintios 13, 14, dice así. La gracia del Señor Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el amor de Dios, aquí está envuelto Dios, y la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Aquí nos está hablando la gracia de Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea en nosotros. Aquí observa que Él está diciendo, sea, es un presente. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Que la gracia de Jesús esté todos los días contigo, que el amor de Dios esté todos los días contigo, pero también sabes que la comunión. Vamos a aprender un poquito de la comunión. La comunión, ¿qué es? Es la relación entre Dios y los hombres por medio de su Espíritu. Otra vez viene involucrado el Espíritu. El término viene del latín comunión, comunio, que indica participación en común. Comunión con Dios es compartir algo que es común entre ambas partes. Y quien está llamado
adaptarse a las características de otros. Ajá. Somos nosotros quienes buscamos a Dios. Ajá. Entonces, aquí nos está diciendo que la comunión es la participación, es que Dios, estamos nosotros en una relación con Dios. Ajá. Recuerden que nosotros, por ejemplo, decimos mucho, ¿no? Es que Cristo es una relación, no es una religión. Entonces, a veces es lo que a nosotros nos lleva a vivir aún más, ¿no? Esa relación es lo que nos está cambiando a nosotros nuestro carácter, lo que cambia a nosotros nuestro modo de pensar, lo que cambia nuestras emociones en medio de la tempestad, en medio de la tribulación. En esa tribulación, cuando nosotros estamos afligidos o cosas así, en ese punto, ajá, es cuando nuestra actitud es diferente porque tenemos una relación. Aquí vemos en Proverbios 3:32 que dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esto es Antiguo Testamento. Ajá. Y fíjate cómo él dice, su comunión es con los justos. Nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Ajá. Nosotros ante los ojos de Dios somos libres, o sea, no tenemos mancha, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo esto. Esto lo saqué del libro de características de la comunión, de este libro que estoy leyendo que se llama Buenos días Espíritu Santo, y características de la comunión. Comunión quiere decir presencia, todo el tiempo. O sea, Él está siempre presente en nuestra vida, el Espíritu de Dios. Todo el tiempo, cualquier momento. Ajá. Depende de ti y de mí si disfrutamos la presencia del Espíritu Santo. Y si nosotros aprovechamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque Él siempre va a estar dispuesto y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Así como lo veíamos la clase pasada. Él anhela nuestra presencia. Él anhela que lo busquemos. Entonces, Él está siempre presente en nuestra vida. O sea, nunca se va a apartar de nosotros porque es una promesa de Jesús. Va a venir el Espíritu Santo. Entonces, la comunión quiere decir que Él está presente. Estos 7 aspectos de las características de la comunión, ¿sabes? Lo podemos llevar a cabo en cualquier tiempo. No siempre es necesario que tú estés en tu habitación, ¿sabes? Porque si no, esto sería religiosidad. Entonces, el segundo es compañerismo. Ajá. Él es nuestro compañero. Siempre está dispuesto, está disponible. Él anhela nuestra compañía. En todo, ajá, Él está presente. ¿Sabes? Cuando a veces nosotros nos sentimos solos, recuerda que Él está en ti. Recuerda que Él es tu compañero de vida, que Él es tu consejero, que Él es todas las virtudes que tiene Jesús están envueltas en el Espíritu Santo. Todas las virtudes que tiene Dios están envueltas en el Espíritu. Ajá. Entonces, Él es tu compañero. ¿Cómo integras a tu compañero en tu vida? ¿No? Es un compartir continuamente. Ajá. Tu corazón, comparte las cosas que hay en tu corazón, tu sentir, comparte cómo estás tú, cómo te sientes. Ajá. Comparte tus pensamientos, tus dudas. Sabes, yo así como yo le decía, Espíritu de Dios, ¿cómo les explico la Trinidad? Y vino lo del agua, porque sabes, vino lo del agua. Entonces, eso fue guía que él me dio, porque no fue mía. Ajá, no salió de mí, yo ni siquiera por aquí lo pensaba. Yo le decía, ¿cómo lo explico? Ajá, y llegó lo del agua. Entonces, es lo mismo así, ¿no? Escucha su voz, pregúntale, platica con él, ¿sabes? Platica con él, platica de tus sentimientos, de sus intimidades, de tus inquietudes. Establece una amistad con él.
establece ese compañerismo, establece con él esa, esa amistad, ¿no? Porque aquí vemos que también otra característica es la amistad, un amigo para compartir los secretos más profundos, ¿no? Para hacer una amistad, para nosotros crear una amistad, pues la amistad necesita conocimiento, necesita tiempo, necesita dedicación, necesita esfuerzo. Pues es lo mismo que nosotros necesitamos tener con él, ¿no? Porque él está disponible siempre. Camarería, fíjate, en griego significa gobernador o jefe amistoso, quien te guía en amor, en armonía, en cuidado, en paciencia y en bondad. Ujú. Entonces, aquí nosotros vemos algunas cualidades que esto puede ayudarnos cuando nosotros tenemos la comunión con el Espíritu Santo. O sea, no es simple y sencillamente meterte en la habitación y orar y orar y orar, ajá, sino que también es ese tiempo de adoración que ahorita estamos viendo esto, ahorita vamos a entrar, porque desde que Jesús ascendió, su Espíritu está con nosotros. La comunión. La comunión es una puerta que solo nosotros mismos podemos abrir, es personal. Esta puerta es accesible y permanece abierta. Es buscar su presencia, pero entrar con la voluntad y la decisión, por el anhelo de estar con Él, por querer conocer más de la persona del Espíritu Santo. No es orar solamente, es contarle tu vida, hablándole, preguntándole, es escucharlo, porque aquí también es cuando Él nos habla. O sea, yo les voy a contar, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que yo decía, ay, ¿cómo puedes decir que escuchas a Dios? Pero la realidad es que no escuchas a Dios, el que escuchas es al Espíritu Santo de Dios. Ajá. Porque yo entiendo que Dios está en el trono, Jesús está, su día está, y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Incluso en ese aspecto hemos estado hablando mal, porque la voz que nosotros a veces escuchamos internamente es la voz del Espíritu. Y hay mucha gente que dice, es que yo no escucho la voz de Dios. ¿Y sabes por qué no la escuchamos? Ujú. Porque no hemos puesto atención o no lo hemos dedicado tiempo. Para escuchar la voz de Dios, cuando tú estés en adoración y en tu momento de alabanza, guarda silencio. No sé, yo sirvo en el Ministerio de Niños. Yo ya tengo casi, no sé, como 7 años sirviendo con niños. Ujú. Y ahorita en la iglesia en la que yo estoy, doy los jueves, le doy clases yo a los niños. Y a raíz de esto, yo he aprendido, ajá, a deshebrar un poco más la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, cuando los niños dicen, es que yo no puedo escuchar la palabra, la voz de Dios, ¿no? Y yo les digo, a ver, guarda silencio. Para que puedas escuchar a alguien necesitas guardar silencio. Ajá. Entonces, recuerdo que nosotros tuvimos una capacitación que se llama el Healing Room, donde nosotros nos tapábamos y les enseñábamos esta práctica a los niños, que te la comparto por algo ahorita el espíritu me la trajo a mi mente. Y, y esto yo lo hice durante mucho tiempo y yo me tapaba con una cobija para no distraer. Ajá. Ponía un poco de alabanza instrumental, nada hablado, zoom, y lo que nosotros tratábamos era de tener una comunicación con el Espíritu de Dios. Requiere práctica, pero sabes, esto evita que te distraigas. Yo te pido que lo intentes, ajá, pero también aquí hay algo muy importante, que tú estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ajá, cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de, siempre va a ser a través de su palabra, de un versículo, de una palabra, rema, de una palabra clave. Tú búscalo en la Biblia y vas a poder ver, ajá, la relación de lo que Él te pudo decir. Pero, ¿sabes? Quítate esa idea de que no puedes escucharlo, porque esa es una parte donde hay una atadura y eso no es verdad. O sea, la verdad es que nosotros, a través del Espíritu de Dios, podemos escuchar su guía, que está escrito. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a escucharlo, necesitamos guardar silencio para poder escuchar
su voz. Porque Él nos mandó a vivir una vida acompañada de su poder. Y el que porta el poder de Dios es su espíritu. Ajá. La comunión no se limita en entrar en una habitación con la puerta cerrada. Claro que Él anhela que nosotros pasemos tiempo a su lado para mostrarnos ante ti y ser lo que tú necesitas en ese momento, porque cuando nosotros le decimos, necesitamos esto, necesitamos el otro, ayúdame, no sé hacerlo, ¿cómo se hace? Por favor, yo a veces le digo, no entiendo nada, o sea, por favor, explícamelo con manzanas, porque no entiendo, ¿sabes? Me explica. Pero aquí depende la relación que tú quieras formar con Él. Él vive en ti, está presente mientras lo llames. No importa el lugar y no importa el momento. Él está 24/7 a nuestro lado. Al integrarlo y hacerlo parte de nuestra vida, puede ser tu maestro, tu guía, tu paz, tu amigo. El objetivo es crear una relación con Él y la relación está basada en el conocimiento y la constancia, el anhelo del Espíritu Santo es que tú pases tiempo, que tú le platiques acerca de tu vida, tus inquietudes. Es un amigo que ha estado silenciado, que ha estado en secreto. Ahí, esperando ver, ok, sí, no quieres que yo te ayude. No te ayudo. Acuérdense que aquí entra el libre albedrío. El libre albedrío, nos lo dio Dios para que nosotros podamos decidir si lo integramos o no lo integramos, hacemos las cosas a nuestro modo o lo integramos a Él. Él es nuestro amigo y depende de nosotros si nosotros lo integramos a nuestra vida y lo buscamos de todo corazón. La adoración es la comunión que nos transforma y nos lleva a ser más, a verlo más a Él. Cuando nosotros estamos en esa adoración, estamos adorándolo, en ese tiempo que estamos exaltando su nombre, en ese momento es cuando es como una transferencia, donde Él va disolviendo el dolor en nuestra vida, Él va disolviendo todo. Fíjense que cuando el otro día le contaba a mi esposo mi testimonio de cuando yo conocí a Jesús, yo tengo muy poquito tiempo, y yo recuerdo que la mujer que oró por mí, luego se los cuento, pero la mujer que oró por mí me dio un disco, un CD, y en ese CD venían puras adoraciones. Y yo lo único que hacía era sentarme en el piso. Yo vivía en Interlomas y hacía mucho frío siempre, y entonces yo me tapaba y me sentaba en el piso, y era un llorar y un llorar y un llorar y un llorar, y lo que yo estaba haciendo ahí era limpiando. Era limpiando. Entonces, fíjate, la adoración, ¿qué es lo que hace? La adoración nos limpia, la adoración nos purifica, la adoración nos quita todo esto, estamos en su presencia y ahí es cuando hay una transferencia, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros, ¿no? Y como por último, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Aquí vemos cómo nosotros en 1 Corintios 2:12 hemos recibido el espíritu de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hay muchas cosas que ya han sido ganadas para nosotros, que ya fueron ganadas en esa cruz para nosotros. Y ahora nosotros, ¿cómo las alcanzamos? Creyendo, creyendo, por fe, por fe, por fe. Romanos 8:10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo muriera por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, fíjate bien, escucha lo que dice. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes.
O sea, Él nos da la vida en este cuerpo mortal gracias a su espíritu. Ujú. Gracias a su espíritu. Escucha qué hermoso es este versículo de Lucas 24-28 que dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Estas son palabras de Jesús. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Aquí vemos que el Espíritu Santo es el que nos llena con el poder del cielo. Estas son palabras de Jesús en Lucas 24:48. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios y es el poder de Jesús en nosotros. Y mi pregunta es, y esto es con lo que atacaba mi mente el, el domingo, ¿qué realmente nosotros lo estamos integrando en nuestra vida? O sea, nosotros le hemos permitido que Él sea parte de nuestra vida, nosotros le hemos permitido, ¿no? Porque aquí hay una cosa muy fuerte. Él, junto con su espíritu, nos dio poder, nos dio autoridad. Y hay cosas que nosotros necesitamos arrebatar, porque hay un versículo que dice, todo lo que permites, y esto ha estado tronando en mi cabeza, todo lo que permites en la tierra, lo has permitido en el cielo. Y esto está muy fuerte, porque esto habla de autoridad. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en todas esas debilidades. O sea, en cada lucha que nosotros tenemos, en cada tribulación, en cada enfermedad, en cada problema, en cada situación, Él está para ayudarnos. Y solamente tú y yo le podemos dar el permiso de que Él actúe, de que Él se vivifique en las situaciones en las que nosotros estamos pasando. Pero nosotros necesitamos integrarlo. Él está y lo podemos ignorar como ese amigo de la plática, de la mesa entre amigos, o lo podemos integrar y que Él sea parte de todo nuestro vida. Y pues bueno, esta es la clase del día de hoy, ya son las 8:55. La próxima semana vamos a seguir con un poco más de esto, un poco más del Espíritu Santo de Dios. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo ves, Coco? ¿Cómo estás? Bien, bien atento, apuntando. Sí, ya te vi que estás bien atento apuntando. No, pues muy importante lo que dices exactamente, hay que buscarlo, aunque a veces pues hay tiempos, como dices, de silencio, hay tiempos pero pues nosotros debemos de estar ahí, digo, tú cuentas lo que te ha pasado a ti y tampoco fue fácil que lo encontraras, ¿verdad? Llevaste un tiempo y pues yo creo que eso es importante para todos, ¿no? Que no desesperarnos ni pues como dices, es concentrarte, pues yo lo he oído de varios, ¿no? Incluso una vez oí a este señor Jesús Adrián que canta, que dice, no, pues yo decía, me voy a levantar temprano a orar y dice, no, pues me quedaba dormido, ¿no? Entonces, pues, como dicen, Dios tiene sus tiempos pues nosotros tenemos que esforzarnos. Eso también es parte de lo que Él nos está, pues nos está moldeando, ¿verdad? Porque a veces somos flojitos o a veces somos distraídos o a veces, entonces todo esto es irnos moldeando y pues lleva su proceso y su tiempo, pero pues sí, todo el taller que estás dando, pues sí es importante. Qué bueno. A ponerlo como amigo exactamente y acostumbrarnos a involucrarlo en todas nuestras cosas, en todo nuestro día a día. Sí, la verdad que cuando él el domingo me hablaba de la Trinidad, que me decía, es que yo estoy con ustedes siempre, ¿no? Yo estoy con ustedes siempre, entre más y más. Yo sé de verdad, porque yo tengo esa convicción en mi corazón. Entre más lo busquemos, más se va a glorificar, ¿no?
más se va a glorificar en nuestra vida. Y y pues sí, ¿cómo ves tú? Pues sí, 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 hay que hacer eso, como dice Dios, prueben, ¿verdad? Toquen a la puerta. Entonces, pues nosotros somos los que Dios nos da, como dices, es un caballero y Él nos da la oportunidad de nosotros decidirlo. Entonces, pues ahí está en nosotros, si queremos ver cambios, si queremos, pues exactamente, es como, hace rato que venía en el carro, venía pensando en eso, ¿no? Y es como cuando dices, cuando te enamoras de alguien, pues es así, ¿no? Tú te puedes decir, alguien te dice de que estás enamorado, dice, oye, te voy a hablar a las 3:30 de la mañana, pues desde las 3 o 2:30 estás ahí pendiente, esperando la llamada, porque tienes ese enamoramiento, estás ansioso, estás deseoso, ¿no? Estás, híjole, ya, entonces, pues eso es exactamente lo que nosotros tenemos que tener con Dios, con el Espíritu, con Jesús, esa necesidad, ese amor, como cuando te enamoras de alguien, eso que lo necesitas, ¿no? Y te pone contento entonces es como lo que debemos de aprender nosotros. Sí, es necesario que nos esforcemos en buscar. Vivimos Exacto. en un mundo con muchísimas distracciones. Y si no es una cosa, es el otro, es el trabajo, pero de verdad que esta búsqueda requiere esfuerzo de nuestra parte y anhelarlo en el corazón, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Claro. ¿No? Pues sí, bueno, pues vamos a orar ya para cerrar esto. Y Señor, pues gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en medio de nosotros, tú eres, Señor, el que entronas nuestros corazones. Gracias Espíritu Santo por esta palabra, gracias porque pude sentir tu presencia cuando hablabas de la Trinidad. Yo sé que tú darás testimonio de todo esto a quien escuche este video, y yo te pido que tu Espíritu traiga a nuestra mente todo esto esta semana, que tu Espíritu nos ayude, Espíritu de Dios, ayúdanos a buscarte más, ayúdanos a que nuestro anhelo sea buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos para hacer lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Te necesitamos para ser un ejemplo de las increíbles riquezas de tu gracia. Te necesitamos para que el mundo voltee a verte. Queremos ser, Señor, ese ejemplo, pero sin ti, Espíritu Santo de Dios, es difícil. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que se conectó esta noche. Gracias, Padre, por sus corazones. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que tú eres el que hablas a nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a cada familia representada en el nombre de Jesús. Y yo hablo que tu Espíritu, Señor, toque a cada familia, a cada integrante de esas familias. Las toca tu Espíritu, Señor. Y así como dice tu palabra, que el corazón de los hijos vuelve al Padre y el corazón del Padre vuelve a los hijos. Y yo creo, Señor, yo creo que así como lo dice tu palabra, que por uno una familia se salva y una generación se salva. Así que yo oro, Señor, para transformación de las familias. En el nombre de Jesús, que nosotros podamos vivir en el poder de tu Espíritu y no en el poder de la carne. Hoy morimos, Señor, a nosotros, para que tu Espíritu, Señor, vivifique nuestros cuerpos mortales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Paloma, ahí andas, Palomita. ¿Cómo estás? Paloma, Paloma. Bien, bien, aquí, gracias a Dios, aquí estamos. Qué Sí, bueno. luego te escribo por WhatsApp, por ahí tengo una petición. Claro que sí, hermosa. Estoy para ayudarte, para orar contigo, para ser tu cómplice de oración. Claro que sí. Y si gustas, mañana hablamos por teléfono. Ah, Ah, ok, sí, está muy bien. claro que sí. Entonces, Y bueno, pues gracias por muchas acompañarnos. no, gracias a ti. Y seguimos Gracias. aprendiendo. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Que tengan una semana hermosa.
Los bendigo en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo, sobre todo lo que el Señor les haga. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Bye.